Dios bendiga a nuestros niños, hermanos, lo que ellos reciben de parte de los maestros, ese conducto que el Señor está usando para llevarles la palabra. Aquellos que hemos tenido la fortuna de crecer en el Evangelio, podemos dar testimonio del buen resultado, hermanos, y el buen trabajo que hacen nuestras hermanas, y cómo cuando vamos creciendo vamos agradeciendo a Dios y nos vamos enamorando de nuestras maestras, aquellas que han hecho la diferencia en nuestra vida. Puedo recordar los rostros de mis maestras en el tiempo cuando estaba yo creciendo en la iglesia, en ese rostro joven, muy entusiasmado de las maestras que nos participaban de su palabra, y también pues los primeros pasos que íbamos dando dentro de lo que es la predicación, envolvernos en las cosas de nuestro Dios, y todo lo demás es historia, pero viene a formar parte de toda una vida que está relacionada con otras vidas, y eso es lo bonito, hermanos. Así es que no pierdan la esperanza y no pierdan su fe de la inversión que estamos dando o poniendo al traer a nuestros niños aquí a la iglesia para que reciban esta educación de parte de nuestras hermanas. Hay cosas, hermanos, muchas cosas que Dios hace, que Dios prevé, que no entendemos. Hay un profeta que nos habla acerca de la obra extraña de Dios, porque no siempre entendemos o alcanzamos a entender o llegaremos a entender absolutamente el mover total de nuestro Dios. Pero debemos de confiar en que lo que el Señor determina en nuestra vida, hermanos, es algo que Él mira en nosotros. Él mira más allá de lo que nosotros podemos mirar. Él contempla, hermanos, cosas que quizás nosotros no entendamos, pero solamente confiando en Él podemos darnos cuenta de que estamos en sus manos, estamos en su caminar, y solamente, hermanos, pedirle al Señor que Él nos siga guiando, nos siga dirigiendo, y Él permite, hermanos, que nosotros vayamos creciendo, ¿verdad?, en el conocimiento y también en el engrandecimiento de lo que el Señor nos ha puesto a hacer en nuestra misión, en nuestro trabajo aquí en la tierra. Vamos a iniciar, hermanos, hablando de lo que Dios mira. Siempre que hablamos de estas situaciones, nos acordamos de Moisés, cuando el Señor lo llama y Moisés rechaza esa bienvenida de parte de que hace Dios, ¿verdad? Lo rechaza en el sentido de que no se siente competente o no se ve como líder, pero nuestro Dios ve un liderazgo de principio al fin, ¿verdad?, de este varón. Pero así como Moisés, así también, hermanos, forman parte otro gran grupo de personas que figuraron en el camino de nuestro Dios, en su pueblo, dentro de lo que nos ha encargado, con toda confianza, con toda seguridad, porque Él sabe, hermanos, el progreso que podemos llevar. Él conoce, hermanos, lo que podemos nosotros hacer en cuanto a influenciar a otras personas a venir al conocimiento de su palabra, al conocimiento de su voluntad, y todas aquellas cosas que Dios promueve y todas aquellas cosas que Dios representa para la humanidad. Quiero iniciar, hermanos, con el detenimiento, con la enseñanza que nos da el capítulo 1 de Josué, versículo 9, y quiero detenerme, hermanos, lo más posible para que podamos entender cuáles son las palabras claves que nos ayudan a entender el proceder de nuestro Dios, el acercamiento de nuestro Dios hacia el humano. Al decir esto, hermanos, se despierta en nosotros una grande admiración, maravilla,
porque el hecho de que Dios está en los cielos y Dios es soberano y Él se asome hacia nosotros, es algo realmente, hermanos, de llamar la atención, porque Dios está allá en los cielos y Dios es poderoso y Dios creó todas las cosas. Entonces, ¿por qué fijarse en alguien como usted y como yo? Y ahí es donde radica precisamente, hermanos, la intervención de nuestro Dios para ayudarnos a entender lo que debemos de saber acerca de Él. Y este versículo, el versículo 9, le habla nuestro Dios a Josué. Josué es el que toma el lugar de liderazgo de Moisés, y le dice estas palabras: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que dos palabras claves, dos palabras muy importantes, hermanos, que debemos nosotros de analizar, que debemos de tratar de alcanzar a entender de lo que el Dios Todopoderoso le está diciendo a un ser humano. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué significa el esfuerzo? Significa el poder tener determinación y tener valor. Te pido que te esfuerces. Ten determinación y valor. Obviamente, hermanos, cuando Dios le dice esto a Josué, es porque Dios está confiando que de Josué puede salir este valor y esta determinación. Él confía que Josué puede responder a la demanda de nuestro Dios. Cuando Dios nos pide algo, es porque Él sabe que sí lo podemos dar. Dios sabe, hermanos, perfectamente que nosotros podemos, cuando menos, hermanos, hacer el intento. Y si vamos caminando y continuamos caminando con Él, Él puede progresar nuestro caminar, progresar, hermanos, nuestra manera de entregarnos a Él, hasta que Él, hermanos, cumpla en nosotros lo que Él quiere hacer dentro de su misión. La otra parte es ser valiente. El valor, hermanos, es tener un enfoque en lo que Dios nos está pidiendo y tener una absoluta y ciega seguridad de lo que Él nos está pidiendo. Entonces, a este varón, hermanos, que es un varón joven, que es un varón que ha venido viendo la vida de Moisés, el desarrollo de Moisés, Josué, hermanos, ahora se encuentra ante estas dos palabras: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y lo sobresaliente, hermanos, de esto es lo que acabo de explicar. Josué lo puede hacer, lo puede lograr. Y a cada uno de nosotros nos pide de la misma manera que actuemos, que nos presentemos delante de Dios con estas dos características: esfuérzate y sé valiente. No queremos pensar y no queremos hablar de lo contrario, de lo negativo que representan estas dos palabras. Queremos pensar que Dios, hermanos, tiene el control y que cuando Él nos pide algo, lo podemos ver realizado, conquistado en nuestra vida. Enfoque y seguridad. Gracias. Enfoque y seguridad. No temas ni desmayes, porque tu Dios seré contigo en donde quiera que tú fueres. Esta es otra parte, hermanos, del versículo que podemos nosotros analizar cuando dice: no temas ni desmayes. O sea, no te vas a aventurar, vas a caminar con seguridad, vas a caminar sabiendo que Dios está adelante de ti. Finalmente Él es el que te está llamando, finalmente Él es el que te está colocando en el camino. Solamente confía en Él. Solamente confía en Él. Deja que Él haga lo que Él quiere hacer en tu vida. No rechaces ese llamamiento. No temas ni desmayes, porque tú, Dios, y aquí es donde analizamos precisamente, hermanos, la grandeza, la magnitud de esa palabra. Tu Dios. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo consideras tu Dios? ¿Cómo analizas tú esa grandeza de Dios? ¿Dónde
la puedes poner? ¿Dónde la puedes acomodar? La grandeza de Dios, porque tu Dios será contigo en donde quiera que tú fueres. Ahora, como referencia, hermanos, Josué ya había visto la poderosa mano, la manifestación de la poderosa mano de nuestro Dios cuando Moisés era el líder. Ahora Josué está tomando el lugar de Moisés y él, hermanos, en su mente dice: Dios me va a apoyar y Dios va a hacer la obra o mayor que la que hizo, ¿verdad?, con mi sucesor, con Moisés, con mi antecesor. Entonces, tu Dios es la percepción de cómo es tu Dios. ¿Qué pensamos nosotros de Dios? Obviamente, hermanos, al movernos nosotros sobre el planeta donde nos ha colocado nuestro Dios, por las cuestiones que tenemos nosotros que figurar, las cosas que tenemos que resolver, las cosas, hermanos, que tenemos que considerar, a veces perdemos la noción y perdemos el enfoque de lo que Dios es realmente. Dios es grande, Él lo sabe, no hay duda. Dios no es el del problema. El del problema es cómo analizamos nosotros, cómo respondemos nosotros ante esa realidad de Dios. ¿Cómo es tu Dios? Seré contigo en donde quiera que fueres. Entonces, como ya te di una manifestación gloriosa a través de mi siervo Moisés, debes tú confiar que así como a él no lo abandoné, tampoco te voy a abandonar. Quiero hacer una pausa, hermanos, en cuanto a esa presencia de Dios con Moisés. Moisés se sintió solo, se sintió angustiado, se sintió con temor, se sintió abandonado. Él sabía que Dios estaba allí con ellos, pero como ser humano, frente a aquella humanidad que no podía responderle a nuestro Dios, Moisés sintió todo aquello que nosotros sentimos en la actualidad o pudiéramos haber sentido si hubiéramos estado en el lugar de Moisés. Porque no podemos nosotros decir, pues a Moisés le fue muy bien, ¿verdad? Dios estaba con él, de día y de noche había esa manifestación, entonces Moisés no tuvo problemas. Sí tuvo problemas. Y esos problemas, hermanos, lo llevaron a que Dios le dijera: ¿sabes qué? Tú no vas a poder entrar a la tierra prometida. Como resultado, ¿verdad?, a eso que él sintió, a esa manifestación de humanidad que hubo en Moisés, que es la humanidad y que es la manera que nosotros respondemos a las situaciones difíciles. Entonces, estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de alguien que simplemente nos antecedió, alguien que existió antes que nosotros, pero que pasa, que atraviesa por las mismas situaciones que nosotros padecemos. Si le preguntamos a los personajes de la Biblia su percepción de Dios, ¿okay?, sabemos que para ciertas personas Dios es un Dios muy pequeño, o sea, Dios puede hacer ciertas cosas, pero no puede hacer todas las cosas. Dios es un Dios sublime, todopoderoso, y es suficiente para ellos esa clasificación o ese entendimiento o ese acercamiento que tienen en su mente acerca de Dios. Tenemos diferentes graduaciones y diferentes formas de pensar acerca de Dios, pero está bien, está bien. Dios no se molesta por eso. Dios sigue insistiendo y sigue trabajando en cada una de nuestras mentes para que lleguemos, ¿verdad? Lleguemos, dice el apóstol Pablo, a tener la mentalidad de Cristo, a que comprendamos por lo menos la grandeza de Dios en el tiempo que vamos a estar aquí sobre la tierra. Pero si le preguntáramos a David, ¿tú qué piensas de Dios? ¿Qué es el concepto que tienes tú de Dios? Él nos diría, Salmo 19, versículo 1, y está plasmada, hermano, la escritura de testimonios de actitudes que tiene David hacia Dios, que creo, hermanos, que son las que más llenan nuestro ser, porque se repiten de una y otra manera
¿verdad? Desde que empiezan el libro de los Salmos, también, hermanos, los otros libros hablan y destacan acerca de este reconocimiento, acerca de Dios, pero David lo repite con más insistencia. Y en este versículo primero del capítulo 19 dice: los cielos cuentan. O sea, yo, David, no necesito decirles a ustedes lo que Dios es. Simplemente les quiero compartir. Si ustedes miran a los cielos, podrán darse cuenta, no entender a la plenitud, ¿sí? No entender a la plenitud, la grandeza de Dios, pero los cielos te pueden contar, te pueden hablar de la grandeza de Dios. Entonces, en la práctica, todo lo que tendríamos que hacer sería ponernos en un lugar ideal, en un lugar donde podamos contemplar la grandeza de Dios en los cielos. O sea, poner nuestra mirada en los cielos para ver si alcanzamos a ver la magnitud de Dios. David se quedaba pasmado de lo que él veía. Él contemplaba los cielos y nos comparte precisamente este sentimiento. Los cielos cuentan la grandeza de Dios. Es como estar mirando, hermanos, todo ese campo abierto, ¿verdad?, en los cielos, y decir: qué grande es Dios, qué grande es Dios, qué